Ok, perfecto, gracias. Pues aquí Gracias. estamos. Pues buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Te agradezco muchísimo la invitación, Diana. Hacía tiempo que unos meses en pandemia por ahí nos vimos algunas ocasiones, pero bueno, hoy estamos otra vez aquí reunidos y muchas gracias por esta invitación para poder conversar sobre temas tan apasionantes y tan interesantes como es la materia de clasificación arancelaria de productos químicos y sobre todo una, en un nuevo esquema, ¿no? Yo siento que estamos viviendo un escenario distinto. Así es. Sí, muchísimas gracias. En efecto, bueno, la experiencia que nos ha dado estar platicando en este medio muchas personas se comunican con nosotros preguntándonos por qué no seguimos en YouTube. Y bueno, siempre creo que es bueno parar en el camino, reflexionar lo que estamos haciendo y también por mucho trabajo que teníamos alrededor de esto, nos permitió observar si estábamos haciendo realmente lo que queríamos y me parece que es un muy buen ejercicio juntarnos para platicar acerca de los temas de la importación de productos a México. Buenas tardes, Claro. yo soy Diana Gaitán, es de asesoría arancelaria. Yo estudié la carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo y la licenciatura en Derecho y he clasificado químicos desde el año de 1994 y he trabajado para aduanas y para Secretaría de Economía en la elaboración de tarifas y acuerdos de regulación. He clasificado productos químicos para asociaciones, agentes aduanales y empresas privadas. Y en estas pláticas analizamos temas importantes de clasificación de mercancías para importación y exportación. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por suscribirse, gracias por sus mensajes. Y pues nos vamos a ver cada semana. Y ahora le paso a Ricardo para que nos ayude a presentarse e introducir su... Bien, pues nuevamente, Diana, agradecerte la invitación que me has hecho el favor de correrme para poder estar esta tarde con la gente que te sigue en tu sitio, en tu espacio cibernauta, y qué padre que podamos platicar. Bueno, yo soy Ricardo Vargas, Ricardo Antonio Vargas Rodríguez, soy agente aduanal hace 34 años, 33, 34 años, y pues en este medio tengo ya casi 40 o 40 años de estar trabajando. Básicamente mi expertise como agente aduanal pues lo he dedicado a las industrias farmacoquímica, farmacéutica, médica, hospitalaria. Y en consecuencia, bueno, pues por esta situación, por esta circunstancia, siempre muy cercano con instituciones como COFEPRIS, Secretaría de Salud y algunas otras dependencias. Y evidentemente también, bueno, pues he participado en algunas ocasiones como perito ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes era fiscal y de justicia administrativa, y pues he sido designado por algunas cámaras como integrante del Consejo de Clasificación Arancelaria. Participo en cámaras como Canacintra, como Canifarma, en las áreas químicas y farmacéuticas. Y bueno, pues aquí estamos tratando de seguir avanzando en estos escenarios que hoy por hoy pues se han vuelto, diría yo, que más complejos de lo que guarda en sí misma la especialidad, ¿no? ¿Por qué digo que guarda? Porque finalmente el clasificar mercancías de difícil identificación, es decir, que a la simple vista no podemos determinar qué puede hacer, ya tiene un tema, ¿no? Y posteriormente, los agentes aduanales a veces estamos limitados de poder contar con la posibilidad de hacer o de llevar a cabo un análisis físico-químico de la mercancía para poder determinar con precisión
así que nos vamos con el dicho del importador y en muchas ocasiones, bueno, pues puede generarse alguna controversia arancelaria por no coincidir con lo que se declara y que en caso de reconocimiento aduanero, pues encontrarnos en un escenario de controversia arancelaria con la autoridad. Pero bueno, esperemos que hoy tengamos la oportunidad de ir en esta charla, en esta plática, retroalimentándonos de las personas que nos están siguiendo, ¿no? Yo diría, Diana, y no sé tú qué opines, pero yo diría que hoy estamos, así como hay la teoría del nuevo orden mundial, yo pienso que estamos viviendo un nuevo orden aduanal. Es decir, la aduana del 2023 dista mucho de la aduana que tú y yo conocimos hace años, cuando tuve la fortuna y el placer de conocerte. Eras funcionario público, como decías hace un ratito, ¿no? En todo tu expertise, en toda tu carrera profesional que has desarrollado. Y bueno, pues creo que aquí nos hemos formado primordialmente con una verdadera formación aduanera, ¿no? Muy específica, muy especializada dentro de la vida civil, ¿no? Y a partir de esta administración en que el Ejecutivo Federal tomó la decisión de encargarle a los marinos y a los soldados las aduanas, es decir, este proceso de militarización de la aduana, pues implica necesariamente para las personas que hoy están a cargo de ellos, tiene una formación distinta, tiene una estructura de pensamiento distinto dentro del orden castrense en el cual pues se educan, ¿no? En el cual aprenden a llevar a cabo sus funciones que les son encomendadas. Y bueno, pues evidentemente eso nos lleva a unos escenarios eh, difíciles a veces de comprender y de entender, ¿no? Porque a veces se rompe la institucionalidad o las disposiciones jurídicas establecidas en el marco del derecho aduanero. No sé qué está pasando aquí. ¿Me, me siguen viendo o no sé qué pasó? Bueno, entonces decía yo que, Sí, te vemos, Ricardo. ok, perfecto. Entonces decía yo que en este escenario, en este esquema, bueno, pues tenemos que pensar justo en esa nueva aduana, justo que el despacho aduanero es diferente, por sí mismo es una especialidad y conlleva la necesidad de un amplio conocimiento de diversas especialidades. Y entre ellas, evidentemente, pues nos vamos a encontrar con el necesario conocimiento de la industria química. Evidentemente, Diana no me va a dejar mentir que como principio para un escenario correcto y concreto para poder llevar a cabo esta situación del despacho aduanero de mercancías de la industria química, pues el arranque, el principio, debe ser una exacta y correcta clasificación arancelaria de las mercancías. Y para esto, pues existen especialistas como es Diana, dentro de la consultoría que ella lleva a cabo cotidianamente para diversas empresas, como lo ha hecho. Y muchos de nosotros, agentes aduanales, bueno, independientemente de los importadores, acudimos a ella como experto en la clasificación arancelaria para evitar, evidentemente, que el contribuyente importador pues tenga un riesgo. Aquí tal vez vale la pena decir, por ejemplo, que pudiéramos tener dos mercancías casi idénticas, ¿no? O muy similares, pero el hecho de la concentración de una sustancia en un mayor porcentaje puede cambiar la clasificación arancelaria.
Y entonces aquellas personas que no tengan esta experiencia o que no tengan este conocimiento o que les dé por hacerlo hoy y sin mala onda para los freight forwarders, de verdad que lo digo de todo corazón, en que lo hacen nada más por método, pues sí puede generarse un problema para el importador, porque recordemos que las facultades de comprobación de la autoridad, pues a raíz del desaduanamiento de la mercancía, corren 5 años por delante, en la cual la autoridad puede cuestionar al contribuyente importador. Y no está por demás decirlo que en la actualidad la AGACE, que es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, que hoy está bajo la tutela del SAT. Recordemos que aduanas se desincorpora del SAT y se integra en este proceso de la nueva aduana que hace un momento mencionábamos, bajo una entidad distinta, ¿no? Como Agencia Nacional de Aduanas de México, y evidentemente, bueno, pues esto nos conlleva a esos escenarios en los cuales estábamos comentando en un principio, ¿no? Entonces, el tener en consideración que las facultades de comprobación de la autoridad van a durar 5 años o tienen la posibilidad de que los siguientes 5 años el contribuyente pueda ser revisado, pues es mejor estar conscientes de que en este nuevo orden aduanal al que nos referimos, debemos de considerar que el hacer las cosas, pues hacerlas bien, es como que la pauta que nos debe de llevar a cabo. Recordemos también por ahí que se nos atravesó hace un par de años la séptima enmienda y muchas partidas y subpartidas, bueno, se reacomodaron en la tarifa, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que algún contribuyente importador dice, es que yo tengo 15 años importándolo por la misma fracción. Pues sí, pero hoy ya es diferente, ¿no? Hoy estos reacomodos que se hace en términos de las enmiendas de la propia Organización Mundial de Aduanas, realiza la nomenclatura del sistema de clasificación y codificación de mercancías o el sistema armonizado, pues evidentemente puede tener ajustes o movimientos a nivel arancelario que van a afectar evidentemente los procesos de importación. Ahora, ¿qué situaciones pudiéramos destacar de manera importante para efectos de la clasificación arancelaria de los productos químicos y cuáles son los ordenamientos que debemos de conocer y sobre todo que debemos de observar debidamente? Yo quisiera mencionar en principio el acuerdo de salud, el acuerdo de restricciones y regulaciones no arancelarias de salud y sobre todo su interpretación, ¿no? La interpretación que se hace a este acuerdo, porque pues justo ahí es donde están a veces el quiz de llevar a cabo una buena operación de importación o incluso de exportación de productos químicos. Miren, en este análisis del acuerdo de salud, déjenme decirles que hay 1,167 fracciones arancelarias que están sujetas a restricciones o regulaciones no arancelarias por medio de este acuerdo de salud. Un anexo 1 con una serie de incisos que los podríamos ir mencionando un poco más adelante. Tenemos también el tema de la Ley de Precursores y Químicos Esenciales. Es una ley que se publicó hace 27 años, pero últimamente ha tenido reformas y reformas muy importantes porque le establece responsabilidad penal a aquellos importadores que llevan a cabo importaciones de este tipo de sustancias y que de alguna manera violen pues el ordenamiento jurídico, ¿no? Violen la ley. Recordemos también que la Secretaría de Marina, encabezadas por la Secretaría de Marina y otras dependencias del Ejecutivo Federal, han publicado las listas de vigilancia de sustancias
de un posible uso dual, ¿no? Primero publicaron 14 sustancias y después un remanente, llegando a un total de 72 o 74 sustancias por ahí que están controladas. Evidentemente, el tema de fentanilo, que pues ha sido una situación un tanto cuanto candente a lo largo, digamos, de nuestra vida en las aduanas y sobre todo en los productos químicos, pues evidentemente sabemos que este es un problema serio que ha venido desencadenando, permítanme un segundo, que ha venido desencadenando pues las famosas retenciones o movilizaciones de mercancías en las aduanas y que evidentemente pues le están ocasionando problemas serios a los importadores porque se rompen las cadenas productivas asociadas a las cadenas logísticas con un consecuente exceso de gastos e incumplimientos incluso por parte de los proveedores, ¿no? Estas situaciones de retenciones de sustancias químicas, en la mayoría de los casos, también están reteniendo por otras circunstancias. Recordemos que se da en aquellas aduanas en donde existe la figura de depósito ante la aduana. ¿Qué queremos decir con esto? Que solo las aduanas marítimas y las aduanas interiores o aéreas son en donde se va, digamos, a ser objeto de estas retenciones de mercancías o donde, por decirlo de una manera más coloquial, donde la vamos a sufrir, ¿no? Por estas retenciones de mercancías, tanto agentes aduanales como importadores, por el transcurrir del tiempo, que si originalmente se iniciaron con retenciones de 2, 3, 5 días, bueno, pues hoy se han convertido en semanas, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Y si adicionamos que también la Agencia Sanitaria Mexicana, en cuanto a sus tiempos de respuesta, pues se han roto los famosos 40 días que tenían como tope para la expedición de las autorizaciones. La verdad es que la industria está un tanto cuanto colapsada y un tanto cuanto irritada también por esta situación que se ha venido presentando, ¿no? Entonces, con esto podríamos iniciar más o menos el análisis de este acuerdo de salud, que como les decía yo, son 1,167 fracciones las que están controladas. En el caso del inciso A, que son la parte alimentaria, tenemos 336 fracciones, 306 para el inciso B, 124 para el inciso C, que es el más álgido de los incisos que tiene el acuerdo, porque son psicotrópicos y estupefacientes, 91 para el inciso D, que ahí pues van muchas de lo que se conoce como dispositivos médicos. En el inciso C tenemos 23, son aquellas sustancias químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas. Tenemos 26 en el inciso F, productos, bebidas no alcohólicas, cerámicas y losas o artículos similares por los contenidos de plomo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el total de estas fracciones arancelarias controladas, insisto, por el acuerdo de salud son 1,167 fracciones. Recordemos también que tenemos el Cicoplafest, que es un acuerdo o una comisión intersecretarial que estableció el control para productos que son tóxicos, plaguicidas y sustancias similares, en donde hay 356 fracciones arancelarias que están sujetas a esta regulación, ¿no? De tal suerte que el escenario es amplio, porque sin querer cometer un error de naturaleza química, le estimamos los estereoquímicos que puedan tener estos productos, sobre todo en el caso de las listas publicadas de control por la posibilidad de su desvío para uso dual,
híjole, pues nos encontramos con un escenario de más de 500 o 600 fracciones, las cuales en un momento dado pues son susceptibles de ser perseguidas o de ser vigiladas o de ser de alguna manera controladas por la autoridad, y evidentemente pues ahí debemos de tener un particular cuidado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Salud? Bueno, pues recordemos, ¿no?, que dice que las mercancías clasificadas en estas fracciones, listadas en el anexo 1 del acuerdo, deberán cumplir con la regulación. Y yo aquí quisiera eh, hacer un señalamiento que me parece importante, que estamos acostumbrados a evitar la regulación arancelaria con las famosas cartas de uso. Yo creo que es algo que tenemos que recapitular, porque los modelos o los formatos de acuerdo al homoclave que corresponda en relación con este acuerdo, pues hay homoclaves para cumplir, incluso en el caso de un simple análisis de laboratorio. Y antes con el tema de que, pues es que solo para análisis no está sujeto a permiso, porque no se va a aplicar directamente en humano. O es una simple muestra, o ya hay que replantearnos esta situación, porque puede ser motivo también de un incumplimiento a una regulación arancelaria. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, pues el agente aduanal, con el riesgo incluso de perder su patente por el incumplimiento del permiso, y el contribuyente importador sí estar metido en un esquema serio también por ese incumplimiento, dado que las sanciones pues son cuantiosas. Tal vez el último rubro que podríamos mencionar antes de regresarte a ti la palabra, Diana, es la importación de aquellas mercancías que entre sus sustancias contengan derivados canábicos, ¿no? Puede ser CBD o puede ser alguno de los otros cannabinoides que conocemos, y que evidentemente también ha sido motivo de controversia en diversas ocasiones por la situación de que tienen estos contenidos canábicos, y que sabemos que la COFEPRIS, pues en lo que va de la administración, no se ha pronunciado debidamente y ha propiciado, ha provocado que haya pues importaciones irregulares y contrabando, una comercialización desordenada, porque sabemos que lo hay, y que también valdría la pena ponerlo a la consideración de ustedes, ¿no? Aquí quisiera yo dejar así esta charla, empezar a poder hacer algunas otras comentarios, escuchar también si hay alguien por parte de la audiencia que quisiera hacer alguna pregunta, y si no, también por ahí tendré chance de compartir, Diana, algunas láminas relacionadas con las sustancias que se controlan hoy día, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a insistir, al tener un escenario militarizado, pues es bastante más complejo que en un régimen civil, con una formación aduanera de amplio espectro, y que hoy pues vamos todos conjuntamente aprendiendo en este nuevo orden aduanero del cual mencionaba, ¿no? Sí, de hecho, muchas gracias, y ojalá y que puedan mandarnos sus comentarios. Nosotros generalmente hablamos de las aduanas que conocemos, pero hay más aduanas. Estamos acostumbrados a hablar de Laredo, de Veracruz, de Manzanillo, pero hay muchas otras aduanas también que tienen sus características especiales. Y yo recuerdo cuando yo trabajaba en aduanas, teníamos a los militares ahí cerca de nosotros siempre, ahí adentro de la aduana. Y yo creo que
en Manzanillo siempre tuvieron a los de la Marina y así pasaba, ¿no? Y antes de eso, para la ley para la ley de regulación de los productos por Sedena, se les tuvo que convencer de parte de Secretaría de Economía para que hicieran el listado de los productos que se iban a controlar por ellos. Y porque antes, cuando pasabas un producto que requería Sedena, tenías que ir con Sedena para preguntarles si ellos estaban de acuerdo y te liberaran la mercancía. Y ahora yo veo que después se hizo la regulación, se aplicó el acuerdo, pero ahora veo mucho más regulaciones sin publicar en los diarios oficiales de la Federación. Y esto es importante. Estamos regresando a esta parte en donde no están publicados muchas regulaciones, ¿no? Entonces, tenemos que estar investigando si nuestro producto está regulado. Y si está publicado o si está en su página de la empresa, no de la empresa, de la autoridad, o si sacó un acuerdo que por ahí escondido en donde el producto está regulado, prohibido. Y esto nos deja en completo estado de indefensión, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, muchas personas pensarán que estas intervenciones o estos que nosotros nos hemos metido para los casos de los criterios cuando salía los ácido fenilacético, la pseudoefedrina, todas esas cosas, antes de que salieran las regulaciones, estábamos ahí, pero muchas veces hemos estado ahí por cuenta propia, nadie nos paga la presencia, no hemos sido invitados porque conocemos del tema. Y lo hacemos con mucho gusto la mayoría de nosotros porque creo que es importante aportar para que las cosas se aclaren. Y hoy creo que debe de ser igual. Hay que hacer la invitación a los compañeros para que siempre busquen aportar, para que se modifiquen las leyes correctamente, para que se publiquen los acuerdos correctamente, porque siempre hay una forma de arreglar las cosas, de que quede, si no va a quedar en un momento. Hemos tardado años en ver cómo por fin se publicaban cuáles eran los productos que querían controlar respecto del fenilacético, por ejemplo, ¿no? Hemos pasado también años para que se publique bien la regulación de la pseudoefedrina. También pasaron años para que se publique bien el acuerdo de Sedena en su momento, ¿no? Y hoy pasa lo mismo. Creo que debemos ser positivos, pero también ser críticos y decir, no nos gusta estar buscando por todos lados si mi producto está regulado 2, 3 veces, o si ya estoy incumpliendo sin haberme dado cuenta. Tiene que estar publicado, ¿no? La ley me debe de proteger y también me debe de informar cuáles son los productos que están controlados. Sí. No puede ser que yo tenga que estar buscando por todos lados o que de repente llegue la autoridad a mi empresa, a mi oficina, a mi bodega y me diga que tal producto que tengo ahí no lo debo de tener. Y esto es porque a veces le permitimos a la autoridad que no lo regule, nos conformamos con que nos digan que consideran que lo deben de regular, ¿no? Que a criterio de alguien lo tienen que regular. Y tenemos que hacer más que eso. Sí, quizás a lo mejor un oficio, en mis tiempos hacía yo oficios a Economía para decirle que estaba mal la tarifa, ¿no? Y guardaron todos mis oficios y el día que fui a Economía a hacer la tarifa, me entregaron todos estos oficios y me dijeron, a ver, arréglalo, ¿no? Y
Y fue claro. hasta ese momento en donde yo tuve que empezar a modificar esas partes de la tarifa que yo consideraba que estaba mal y tardó mucho tiempo que sucediera eso, ¿no? Pero hay que tener fe en que tarde o temprano se tienen que modificar, pero hay un trabajo antes de eso. Es este trabajo de ir trabajando con la autoridad de que respecto a que hay productos, si quiere que se regulen los productos de una o de otra forma, se necesitan también hacer listados, propuestas, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Secretaría de Economía, COSEX, porque ya existen los instrumentos para analizarlo y para que se publique en una vez que han sido autorizados y no nada más a criterio de una autoridad, tener que buscar una regulación, porque consideran que el producto debe de estar regulado, ¿no crees? Sí, fíjate, Diana, que efectivamente, bueno, obvio, coincido con lo que has expresado, pero precisamente yo creo que la situación que hoy vivimos, y si bien es cierto que ha habido presencia en las aduanas, como lo señalabas en el pasado, pero era más que nada una presencia, pues justamente militar, ¿no? Con las facultades constitucionales que pudieran tener en cuanto a la seguridad o la defensa nacional. Pero hoy estamos hablando de que son los que administran las aduanas y son los que interpretan la legislación y por eso creo que es un escenario distinto, ¿no? Un escenario diferente. Fíjate que no sé si tuviéramos oportunidad de compartir la página. Tengo por aquí algunos slides que pudieran ser interesantes para seguir conversando sobre la temática de lo que es y del cuidado que se debe tener en la importación de productos químicos en general. No sé si tenga chance de compartirlo. Sí, por favor. Por favor. Ahorita estás compartiendo, ¿eso que estás compartiendo? Eh, pues es que yo ya no me veo, ¿sí? Sí, Está está sí, un tema de químicos, ¿no? Ahí. sí, aquí está publicado. No, ya estás, tú sí estás. Tú sí estás en el video. Y compartiste un tema de precursores químicos Ok, esenciales, vale. ¿sí? Muy bien. Bueno, pues mira, en el caso de precursores y químicos esenciales, híjole, participan un montón de sectores industriales que los utilizan. Productos químicos para el hogar, medicamentos, cosméticos, fragancias, industria automotriz, hidráulica, barnices, pinturas y un montón de otras industrias utilizan precursores o químicos esenciales, ¿no? ¿Y qué pasa? Que desgraciadamente también muchas de estos productos que se utilizan en estos sectores industriales pues pueden desviarse, ¿no? Como uso dual. Fíjate lo que dice la Sedena, ¿no? Dice que las drogas sintéticas han crecido de manera desaforada en México y el titular de la Sedena ha dicho que hoy se produce 61% de drogas sintéticas y 39% de drogas tradicionales cuando los millones de pesos que son o lo que significan pues la verdad es que es increíble. Fíjate que tú lo sabes bien, estas son las cuatro sustancias, ¿no? De integración del fentanilo y que ha sido pues un dolor de cabeza para muchos en cualquier reunión binacional. Este tema del fentanilo lo sacan como punto número uno de importancia de la relación entre México y los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por todas estas situaciones que sabemos que eh, han reportado unas cantidades de muertes tremendas, ¿no? Ahí vienen las definiciones que la propia ley establece
para lo que son químicos esenciales y lo que son precursores. Los químicos esenciales en términos del acuerdo de salud, pues están sujetos a aviso. En el caso de los precursores químicos, la gran mayoría va a estar sujeta a permiso previo de importación. La misma ley hace referencia a lo que es desvío, a cuáles son las actividades reguladas, cuáles son las mermas inusuales. O sea, previene una serie de situaciones que para los importadores deben de tener mucho cuidado, y sobre todo yo he venido insistiendo en que los directivos de las empresas, los directores o los socios o los dueños, deben de familiarizarse con esto si están metidos en la importación de esta clase de sustancias, porque no es suficiente que lo dejen en manos de un área específica de comercio exterior, dado que la responsabilidad al final es de ellos. Si cuando tengan un tema, que esperemos que nunca sea así, pero pues los responsables van a ser regularmente los apoderados legales y los que tengan participación dentro de las empresas, ¿no? Sigue haciendo definiciones la ley respecto de lo que son una droga sintética, respecto de lo que son máquinas, de lo que son sustancias. Esto es bien interesante. Sistema Integral de Sustancias, que fue publicado la obligatoriedad a partir del año pasado, que salió la primera convocatoria para el SISUS, Sistema Integral de Sustancias, que es un esquema que hoy las empresas deben de cumplir, y pues la parte esta de todo lo que son precursores químicos, ¿no? Lo que hay que hacer respecto de digitalizaciones de QR, fabricación, seguimiento nacional, distribución, producción nacional. ¿Cuál es la pretensión? Pues la trazabilidad, la validación, el hacer un repositorio único y la localización de las sustancias. No sé si haya por ahí preguntas. No, seguimos. ¿No? Ok. Y bueno, pues de los últimos comunicados que recibimos de la COFEPRIS respecto de esta legislación para el sector regulado, publicaron el comunicado en que dice que en tanto no se publique en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la ley y no entre en operación el Sistema Nacional de Sustancias, los procesos y los trámites responsabilidad de COFEPRIS se mantienen prácticamente sin ningún cambio. Es decir, tienen que ser presenciales, tienen que estar ahí y darle seguimiento, bueno, pues a su gestión tal como va, ¿no? Ahora, en el listado de sustancias, que esto es bien interesante, ¿cuál fue el propósito o en qué sustentan este mecanismo de monitoreo administrativo? Pues dice que ayuda a las autoridades en la prevención del desvío de químicos, sustitutos o nuevos para el uso ilícito, ¿no? Y que permite también a las industrias establecer procedimientos uniformes con un enfoque común para prevenir el desvío de las sustancias incluidas en las listas y facilitar la comunicación con los organismos reguladores. De precursores químicos, los que están al lado izquierdo, con letras de la A a la M, bueno, fueron las primeras las primeros precursores que se publicaron en la ley hace 25 años, y los que están al lado derecho, ahí están las fechas en que se fueron incorporando. Los últimos, pues el último que tenemos es el cloruro de propionilo en el 2021, que es uno de los activos, o estos 4 últimos son los activos para la producción del fentanilo. Y obviamente, bueno, tal como lo mencionamos hace un rato, quedan incluidos en esta categoría, en caso de que existan, evidentemente, sales e isómeros de estas sustancias, ¿no?
pues ya hemos hablado del fentanilo, que desgraciadamente en Estados Unidos se ha hecho, bueno, y en México también, ¿no? Ha hecho mella importante el tema de que los disfrazan como dulces y tal, y el consumo pues ha ido para arriba, ¿no? Mientras haya consumo, habrá demanda y en consecuencia oferta, ¿no? Y de los químicos esenciales, bueno, pues aquí tenemos, esos fueron los primeros que se publicaron. Posteriormente se agregaron estos dos últimos de la lista y todos aquellos que son derivados del ácido fenilacético que tú lo mencionabas y que el acuerdo, pues por el que se adiciona y se establecen estas medidas de control los contempla, ¿no? El artículo 15 y 16 de la ley, bueno, pues habla justo de la importación y exportación y a lo que están obligados aquellos que importan para presentar posteriormente los informes, ¿no? Y obvio es también necesario mencionar que este tipo de sustancias pues no pueden ser llevados a cabo su importación por el tráfico de vía postal, mensajería o paquetería, ¿no? Esto es lo que decía yo hace rato, ¿no? Que ya se establecen las reformas a la ley, los delitos en materia de precursores químicos o productos químicos esenciales, y se adiciona y ahí están las penas, ¿no? Algunas van de 10 a 15 años, otras de 7 a 10 años, otros de 5 a 10 años, de 8 a 15 años y de 6 a 8 años, en los cuales pueden incurrir y por un error, ¿eh? Por eso es importante que deben de estar como muy atentos. En el Diario Oficial del 25 de mayo del 2021 fue cuando se publicó la primera lista de vigilancia y pues evidentemente en materia de seguridad nacional ahí estaban participando todas estas dependencias, ¿no? Que la encabezaba la Secretaría de Marina, que es quienes hacen digamos, toda la parte de inteligencia. Y en su artículo segundo viene una serie de definiciones, ¿no? Y así empezó las primeras 14 productos, ¿no? Estos eran los 14 productos que se controlaron en su momento. Y después, el 28 de abril del 2022, se publica esta segunda lista y lo lleva ahora del numeral 15 al 72. Derogaron estas sustancias de la lista primera y entonces todas estas son las que quedaron en consecuencia como posteriores sustancias controladas, perdón, listas de vigilancia por las cuales pues se debe tener cuidado, ¿no? Hoy son las aduanas autorizadas para el despacho de sustancias y precursores químicos, y debo decirles que está ahorita en la CONAMER el acuerdo para autorizar también la aduana del AIFA como aduana autorizada para el despacho de psicotrópicos y estupefacientes, ¿no? Que no lo teníamos, ¿no? Y obviamente, bueno, pues ahí están los avisos de la COFEPRIS que se deben de cumplir y que hay veces que los contribuyentes importadores pues han sido omisos, ¿no? En este tipo de cumplimiento, ¿no? De presentar los informes anuales, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante tener en consideración eh, las disposiciones establecidas, porque creen que con la simple importación y el pedimento ahí queda, ¿no? Y hay todavía obligaciones hacia adelante. Pues me gustaría dejarlo aquí, Diana, no sé si haya por ahí alguna pregunta, te paso el uso de la palabra y podemos pues seguir dialogando sobre la situación actual, ¿no? Bajo este nuevo orden aduanal y cuáles podrían ser algunas sugerencias
o requerimientos. Y sobre todo, por ejemplo, tal vez en este tipo de cosas habría que tener como muy claro cuáles son todos los documentos que debemos de tener en el caso de tener identificado plenamente a un importador y los documentos con los que se deben de contar para el control del contribuyente importador si es que en algún momento la autoridad te cuestiona sobre alguna determinada importación, ¿no? Te escucho, Dianita. Sí, estoy viendo tus diapositivos, tus últimas diapositivas que estás compartiendo. Muchas gracias. Sí, fíjate que me viene a la cabeza algo que habíamos platicado antes, que es la necesidad de los agentes aduanales de estudiar De que estén especializados, ¿no? especialmente un tema, ¿no? No, yo sé Claro. que mucha gente es muy inteligente, pero creo que es complicado ser especialista en todo, porque un agente aduanal no nada más clasifica o importa productos químicos. Un agente aduanal tiene que saber de IVA, de IEPS, de documentos a presentar, de facturas, de la parte contable, fiscal, si si el importador está cumpliendo con su documentación, si ha hecho declaraciones, si existe, ir a ver la oficina, si no es un fantasma, si está bien fiscalmente. Y luego, revisar si la mercancía que está importando está clasificada correctamente, para entonces ver si paga o no paga impuestos, IVA, si tiene que pagar algún impuesto especial, si tiene una cuota compensatoria, si tiene que cumplir con una regulación. Y no es fácil, no es fácil. Por eso siempre he pensado que de la importancia de saber seleccionar a tu agente aduanal que tenga este expertise, que esté Sí, especializado en la materia. Porque esto que nos acabas de decir, pueden pasar dos cosas. Una, o el agente aduanal te dice, si lo veo, no lo importo, o sea, no vas a poder importar, ¿no? Porque tú ya hiciste un contrato conmigo, ya te di de alta, yo soy tu agente aduanal, pero yo esas cosas no las importo y no me meto, ¿no? O el agente aduanal, por querer tenerte, pues va a hacer todo lo que tú le digas y lo va a importar, al fin tú le dijiste, y cuando hay algún problema, pues te quedas solo porque tú lo dijiste y tú eres responsable de las mercancías de difícil identificación. Entonces tenemos esos dos problemas, ¿no crees? así es. Efectivamente, eh, lo habíamos conversado arrancando la charla de la necesidad de la especialización, de que la gente debe de tener en consideración eso. Hice por ahí mención y dije en buen plan, ¿no? Con los freight forwarders, que a veces pues se van con la finta de la velocidad de una importación y tiene que fluir sin tomar en consideración algunas disposiciones que están establecidas y que a lo mejor no lo conocen, ¿no? Y esto Sí, me hace insistir, Diana, en que los socios de las empresas que comercian ese tipo de sustancias deben de ser más sensibles en el conocimiento y no solamente de su agente aduanal, de conocer al agente aduanal y que tengan una mayor comunicación, sino también pues de las disposiciones a las cuales están obligados. sí. Así lo veo. Sí, bueno, normalmente los importadores, em, las, la, las personas de comercio de compras y de tráfico
que trabajan en las empresas importadoras están lidiando siempre con la persona de ventas, ¿no? Que quieren que ya se importe rápido Que ya, y saquen sí. rápido porque lo tienen que vender porque ellos habían dado un plazo y ya firmaron el contrato y ya, por favor, rápido. Sí, 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 Entonces eso estás lo vivimos mucho. presionado por esta persona que no tiene ni idea cómo se importan o que yo creo que hasta hay chistes de eso, ¿no? Que creen que vas a ir con tu barquito a sacar el contenedor del barco grandote. Sí, Pero, y a eso le adicionamos que, pues, tu agente análogo no te ayuda mucho porque no conoce de la materia. sí, Y decimos que pasan dos cosas. Uno, que a todo te dice que no porque le da miedo, o a todo te dice que sí, y pues total es tu problema. Y, claro. y yo necesito tener la seguridad, porque por eso estoy contratando a un agente aduanal, de que se hagan bien las cosas, pero que también el agente aduanal me diga, no lo sé, vamos a investigarlo, ¿no? Así Porque es. no lo puedo saber todo, porque algunas cosas, hay ocasiones en donde yo digo, no lo sé, vamos a hacer la consulta al laboratorio. ¿Por qué? Pues porque puede haber cambio en el criterio de lo que yo te estoy diciendo y cómo lo ve la autoridad, porque la autoridad generalmente lo ve con ansias de cobrar más o de que tenga que cumplir con algún permiso, ¿no? Sí, Entonces es muy, muy importante que como importadores tengamos este tiempo de tomarnos la molestia de conocer a nuestro agente aduanal que sea sí, experto, que tenga un historial, un conocimiento que le permita decirnos con seguridad que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que vamos juntos en el barco. No que es tu problema las consecuencias, ¿no? claro. Fíjate, tan importante los temas que ahorita nos estás tocando de los listados, por ejemplo, de los precursores, que te aseguro que muchas personas ni siquiera saben que sus productos están regulados y piensan, pero es que son mis productos que utilizo en el día a día en un laboratorio de química. Sí, y son productos que a lo mejor muchos solamente son solventes o bases, y estamos de acuerdo. Sí, El detalle es sí, que aquellos malos también lo saben y los usan para sus sí, cosas ilícitas y nos los roban y nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo el departamento de tráfico de ellos, ¿no? efectivamente, Y que también efectivamente. eso es delito, ¿no? Y por eso es muy importante, Diana, es insistir en que los socios o los dueños o los directivos de las empresas se involucren cuando manejan estas sustancias. Deben de estar sensibilizados. Las áreas de tráfico se los deben de decir cuáles son las responsabilidades inherentes al manejo de muchas de estas sustancias. Y bien señalas que, así que dices que hay que tomar su tiempo, hay que planificar también estas operaciones, ¿no? No es así como de repente importar cualquier otra mercancía que no esté sujeta a ninguna regulación, porque de alguna manera, bueno, pues sí hay una enorme diferencia entre unos y otros, ¿no? Sí, siéntate con tu agente aduanal, conoce a tu agente aduanal y pregúntale respecto de tus temas. Así es. Si tu agente aduanal no sabe, busca un agente aduanal que conozca del tema. Y sin afán de ser groseros, porque todos los agentes aduanales tienen una especialización, ¿no? Yo no me meto con el que es experto en autos. Y yo sé que también ese es un tema muy delicado, ¿no? Los Sí, que son claro, expertos en textiles, ¿no? Es por un tema supuesto. también muy delicado. En zapatos, en prendas.
¿no? En electrónica. Pero también a veces me parece excesivo cuando algunos compañeros quieren tocar esos temas y no los conocen. Fíjate, estaba viendo ahorita el chat, Ricardo dice, buenas tardes, ¿pudieran hablar de los trámites relacionados a Psicoplafest? Daniel, sí, Daniel, pero bueno, hoy ya se nos acabó el tiempo, tenemos 3 minutos, pero claro que ya lo tengo aquí apuntado para regresar a platicar de los trámites de Psicoplafest. Vamos a calendarizarlo. Dice, ¿cómo se involucra la Psicoplafest en la elaboración del pedimento para importar productos químicos? No, lo que pasa es que cuando tú haces tu pedimento, tu fracción arancelaria te va a decir que requieres un permiso de Plafest, ¿no? Así es, sí. Y esa fracción te va a decir si requieres un permiso de sustancias tóxicas o de plaguicidas. Entonces tú vas a tener que ir a Plafest a tramitar tu permiso de plaguicidas, de sustancias tóxicas, de reguladores de crecimiento, de aditivos, todo eso. Sí. Y Mira, son 356 fracciones arancelarias que están sujetas a Plafest. De esas 356, rápidamente les decimos cómo se desmenuzan. 96 son de plaguicidas, 169 de sustancias tóxicas, incluyendo aquellas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas. 3 de fertilizantes, nutrientes vegetales e insumos de nutrición vegetal. Y 88 sustancias tóxicas, incluyendo aquellas susceptibles de desvío también para la fabricación de armas químicas, ¿no? O sea, con esto les damos idea de cómo están integradas estas 356 fracciones que están sometidas al acuerdo de Plafest y que hay que cumplir, evidentemente, primero haciendo un debido análisis, ¿no? de la mercancía, ubicarla dentro de la correcta y exacta clasificación arancelaria y después cumplimentar con las regulaciones que establece tanto el acuerdo propio de Plafest y que después se combina con el de Semarnat, ¿no? Primero describimos mercancía, decimos es un producto puro, mezclado, acondicionado para la venta al por menor, hacemos la fracción arancelaria, clasificamos y derivado de la clasificación vas a saber si requieres un permiso. Por ejemplo, Exacto. muchos pesticidas, muchos insecticidas en el capítulo 29 no requieren permiso, pero en el 38 sí. Así ¿no? es. Es la clasificación la que te indica si el producto requiere permiso o no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es clasificar la mercancía. Y de esa clasificación, entonces, se deriva qué permiso vas a tener que irle a pedir a Plafest, ¿no? De todos modos, vamos a verlo para la próxima, bueno, no para el próximo semana, pero sí lo vamos a calendarizar. Es por eso que hicimos estas encuestas en el chat. Muchas gracias por contestar. Nos dicen que les gusta mucho, les gusta más los temas de alimentos, luego suplementos alimenticios, insecticidas, aromas y sabores, compuestos inorgánicos y orgánicos, insecticidas, medicamentos. A muchos les gusta el lunes para la plática. Fíjense. Bueno, pues el lunes podremos ver a ver si podemos hacerlo el lunes. A mí me gustaba el día de ahora, martes, que pienso que el lunes todo el mundo anda a las carreras, pero a lo mejor es un mejor día. El tema de suplementos alimenticios, Leticia, sí, a todo el mundo le gusta el tema de suplementos alimenticios. Sí. Ese tema me gusta mucho, el tema, pero casi siempre lo tenemos que tocar con COFEPRIS, con Claro. compañeros, porque es un tema muy ligado al permiso. Y sí es muy, es raro, porque siempre decimos, primero clasifica y luego sacas el permiso. En el caso de los suplementos, yo sí les pido primero
consideren, pregunten a COFEPRIS si su suplemento lo consideran como un medicamento, o sea, es una clasificación sanitaria para yo saber si lo clasifico como suplemento o como medicamento. Este es un tema aparte, los suplementos alimenticios, pero sí, lo vamos a tocar. Lo más seguro es que toquemos esos temas primero antes que Es una cualquier... partida, la 2106 es una partida bien compleja, Diana, ¿eh? Muy, muy compleja, tú lo sabes. Sí, Y sí, pues siempre va asociada al permiso. Y una cuestión que acabas de mencionar es bien importante. Una es la clasificación sanitaria y otra es la clasificación arancelaria. Y recuerden, COFEPRIS no clasifica arancelariamente, solo sanitariamente, ¿no? sí, 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 sí. Daniel, mándame a mi correo electrónico tu pregunta porque necesito la fracción arancelaria. Dices que requiere permiso de Psicoplafes, pero no sabes dónde se tramita. La fracción arancelaria, en donde está listada la fracción arancelaria del Plafes, ahí te dice. Entonces, si está listada como un plaguicida o si está listada como es de acuerdo al artículo, pero me parece el artículo 2, el artículo 3, ahí eso es lo que te dice, ahí es donde puedes saber si requiere permiso, si es una mezcla o si el producto está aislado, ahí te va a decir qué permiso Es requiere. que sí, exacto, Diana, porque tiene los formatos, ¿no? Si es para el inciso 1, inciso A de Plafes, hay 3 o 4 formatos, ¿no? De la COFEPRIS, de acuerdo con las homoclaves que correspondan, ¿no? Y así sucesivamente, el inciso B igual, el C y el D, ¿no? Que hace ratito describimos cuántas fracciones están controladas por especialidad, ¿no? Sí, sí, entonces no podemos saber hasta que se clasifiquen bien. Y esto, por ejemplo, esto nos pasa en el día a día. Las personas nos preguntan y quieren que les digamos rápido, 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 si requiere o no requiere. Y no hay que dejarse presionar, porque primero hay que revisar bien la clasificación, los documentos, porque esto hace muchos años, Ricardo, que me acuerdo que clasifiqué un producto, un ácido, apenas estaba importando polímero que se utiliza para hialurónico. Ah, el ácido hialurónico, sí. Y Sí, entonces sí, yo me para acuerdo que cuestiones cosméticas. lo clasifiqué yo sin ningún problema, ¿no? Como un polímero. Y llego a a la agencia aduanal y lo veo que está en viales para inyección. Y le digo, ¿y por qué nadie me dijo que estaba en viales para inyección? Es que no decía el pedimento, la factura no decía hasta que sacaron el producto. Entonces, hay que ver todas las características, vayan y vean el previo, cómo les están enseñando la mercancía, cómo se las están presentando, igual y ni es lo que ustedes pidieron. Entonces sí hay que hacer un previo y para estar seguros de qué es lo que están. Lamberto, muchas gracias. Ahora sí, 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 mira, ya Lamberto se apuntó para revisar Plafest. Pues vamos, la próxima semana, Lamberto, si estás de acuerdo, vemos permisos de Plafes. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, se queda grabado, Arturo, se queda grabado aquí en nuestra página de YouTube de Asesoría Arancelaria. Por favor, compartan, póngale ahí el me gusta, sí, la campanita y todo lo que dicen. Sí, que se suscriban, ¿verdad? Al canal. Suscríbanse, porque además estas pláticas se quedan, a mí me platican a veces mis amigas, mis compañeras me dicen, Diana, yo agarro tu plática y se la mando al de compras o se la mando a mi cliente o se la mando, a ver, vean la plática y luego me dicen lo que necesitan, ¿no? Y está muy interesante porque ya no estás repitiendo todas las veces lo mismo respecto de medicamentos o de suplementos y ahorita hay mucho material nuevo
que hay que volver a tocar, Ricardo, vamos a tener que volver a tocar medicamentos. Claro. Porque de estas nuevas clasificaciones, sí, a mí Sí, no me gusta hablar de cannabis, pero sí vamos a tener que volver a tocar cannabis porque luego hasta me regañan y se enojan conmigo y todas las personas que sí. usan este producto se enojan. No, y la verdad que hay muchos productos que dentro de los ingredientes pues traen un CBD, ¿no? Sí, 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 y, y que la misma autoridad no, luego no sabe ni qué hacer, ¿no? O sea, porque en realidad le hace falta, muchos productos están en investigación, ¿no? Sí, El producto está en el país, ya llegó para quedarse y está en el mundo, ¿no? así Solo es. falta la parte de qué vamos a hacer para regularlo, cómo lo vamos a regular, y eso está desafortunadamente todavía en investigación. ¿Por qué? Porque tampoco no podemos satanizar productos. Los productos pueden servir muy bien, de forma positiva, y desafortunadamente por las personas que los utilizan en forma negativa, pueden, prohibirlos. Y creo que no van a dejar que esto vuelva a suceder. Una vez abriéndolo los demás países, es importante que México aprenda para saber cómo va a llevar a cabo el trámite lícito de estos productos, pero también entiendo que es importante tomarse el tiempo y no hacer cosas a la ligera, no tomar Correcto, sí. decisiones a la ligera para que cuando salga la ley y las modificaciones y las regulaciones de estos productos, nosotros estemos listos como país, porque se vienen muchas pruebas una vez regularizando ese tipo de productos, ¿no? De sustancias, claro. Y de sustancias. Pues, Ricardo, se nos pasó la hora súper rapidísimo. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Diana, gracias por la invitación, gracias a las personas que siguieron esta plática, esta conversación. Y bueno, pues por ahí estamos a sus órdenes. Si se requieren de mis servicios como agente aduanal, bueno, pues estoy para servirles. Tu empresa se llama RB Logística Aduanera. RB Logística Aduanera. RB de mis iniciales, Ricardo Vargas, Logística Aduanera. Logística Aduanera. Que no sea la última vez, Ricardo, que nos veamos. Nos No, por seguimos supuesto, viendo cuando gusten y si son varios invitados, luego es interesante, se pueden hacer ahí se pone más. conversaciones que suben a veces de tono. Bueno, pues Eh, muchas gracias. Todo lo contrario, gracias a todos, muy amables por su atención. Hasta la vista, gracias. Hasta pronto.